Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar, y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. El capítulo de hoy tiene como nombre autoconocimiento. Este ya no es uno de los pilares de los que estábamos hablando en los capítulos anteriores. Esta ya es una herramienta para llegar a estos pilares. Y me gustaría empezar el capítulo con una frase de Carl Jung, la cual dice: mientras no hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se refiere Carl Jung con el inconsciente es al piloto automático que todos desarrollamos gracias a nuestro cerebro, a nuestro sistema de adaptación que tiene el cerebro. Esto va a partir y con base en todo lo que vamos viviendo en nuestra vida, todo lo que vivimos en nuestra niñez, con nuestros padres, con nuestras amistades, en la escuela, en la familia, en nuestras relaciones, se va añadiendo a nuestro cerebro y se va almacenando en nuestro cerebro como información. Y justo como una computadora, el cerebro lo va procesando y dependiendo de lo que vayamos viviendo en nuestro presente, el cerebro empieza a reaccionar y nos hace reaccionar dependiendo de qué es lo que hayamos aprendido, de qué nos hayamos rodeado en el pasado. Si nuestras experiencias en el pasado han sido tal vez agresivas en nuestras relaciones o tal vez nuestros padres fueron algo ausentes, fueron muy cerrados tal vez, nuestra forma de reaccionar en el futuro, nuestro piloto automático cuando no estamos siendo conscientes de nosotros mismos, va a ser de la misma manera. Vamos a tender a replicar lo que hemos vivido, lo que hemos tratado con otras personas, lo que hemos vivido con las relaciones de familia, de amistades y amorosas a lo largo de nuestra vida. Y lo que quiero llegar con este capítulo, que como decía hace unos momentos se llama autoconocimiento, lo cual está totalmente relacionado con conciencia de uno mismo. Lo que quiero llegar es que podamos entender el por qué es tan importante que seamos conscientes y tengamos autoconocimiento de quién somos, por qué somos así, por qué reaccionamos de estas formas y cómo evitar que el piloto automático sea el que esté tomando el control, tomando el volante de lo que hacemos día con día, de lo que hacemos en nuestro presente. Algo que pasa mucho en la sociedad hoy en día es que nos la pasamos preocupándonos por el futuro, con esta ansiedad del futuro, o deprimiéndonos de lo que pudimos haber hecho en el pasado, o de lo que pasó en el pasado que nos lastimó, y simplemente nunca estamos en el presente, nunca estamos en el ahora, nunca estamos siendo conscientes de qué estamos diciendo, de a quién estamos escuchando o no, y de qué es lo que qué decisiones estamos tomando en el presente. Eso se da mucho en la sociedad hoy en día, ya que hay muchas razones por las cuales estarnos comparando con otras personas, sintiendo que tenemos que lograr más, que tenemos que ser exitosos para poder tener un propósito en la vida, para poder ser alguien en la vida, que necesitamos hacer esto o el otro, o que nuestro pasado define quiénes somos ahora y nunca nos vamos a librar de él. Todo esto es lo que lleva cargando las personas de hoy en día cuando no han trabajado en temas de autoconocimiento, en su misma conciencia. Y justo lo que quiero lograr es que sepamos cómo traernos de vuelta al presente, saber qué es lo que se ha desarrollado en nuestro piloto automático, en nuestro inconsciente, y definir cuáles de todas estas cosas, poder identificar cuáles de todas estas cosas son parte de lo que hemos aprendido y adquirido de nuestras experiencias en el pasado y cuáles son partes de nosotros, de nuestro verdadero ser, de nuestra identidad. Esto es algo clave, es una herramienta. Y como decía al inicio del capítulo, las herramientas de las que vamos a estar hablando en el podcast van a ser para poder llegar a los pilares principales. Si queremos llegar a poder entender nuestra identidad, nuestro propósito y encontrar nuestra grandeza, tenemos que tener ciertas herramientas para poder encontrarlas, ¿no? Para poder definirlas y conocerlas.
poder aceptarlas y expresarlas en su totalidad. Tampoco quiero que el podcast sea algo en lo que yo les cuente algo, pero no les diga cómo, ¿no? Cómo llegar a ello. Entonces, estamos hablando ahora de de cómo es vivir en piloto automático. Pero para esto podemos dividir y podemos diferenciar ciertas actitudes, ciertas reacciones, ciertos aprendizajes que tenemos en nuestro inconsciente y en nuestro consciente de dos formas, la sombra y la luz. Vamos a trabajar con estos nombres no porque uno sea malo y el otro sea bueno, sino porque uno es consciente y el otro es inconsciente. Y lo que vamos a buscar es traer lo más posible de nuestras acciones, decisiones y actitudes diarias a lo consciente, a la luz. Es por eso que Carl Jung menciona el que debemos traer lo inconsciente al consciente. Es igual que traer las cosas de la sombra a la luz. Todas las cosas que están en la sombra no podemos verlas bien, no podemos saber exactamente qué es hasta que no las traemos al consciente, a la luz, a poder verlas, a poder entenderlas y entonces poder mejorarlas y modificarlas. Entonces, para tener una mejor idea de qué son estas reacciones y qué son estas actitudes que tenemos en la sombra y en la luz, vamos a darnos algunos ejemplos. En la sombra podemos tener actitudes, reacciones o sentimientos de inseguridad, de necesidad de complacer a otras personas más que a uno mismo, de juzgar a otras personas sin siquiera conocerlas, de estar buscando mucho la atención de otras personas, de ser muy desorganizado emocionalmente, ser muy dramático, ser muy crítico, controlador, dominante, cerrado con tus emociones, querer probar siempre un punto en vez de escuchar a las demás personas cuando están expresándose o cuando están dando una opinión. Esa necesidad de estar en lo correcto también es parte de la sombra. La agresividad, la competitividad, la impaciencia y la negación. Todos estos son puntos que podemos identificar del lado sombra, todo ese lado que se expresa y que sale a la superficie, que sale al exterior desde adentro de nosotros, a través de un piloto automático, a través de todo lo que hemos aprendido en el pasado, que nos ha hecho reaccionar de ciertas maneras, de formas distintas, gracias a situaciones que hemos tenido y que no necesariamente son parte de nosotros, que son más parte del sistema y de la máquina que tenemos como cerebro que está actuando en automático para reaccionar a todo lo que nos rodea. Y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar y ser conscientes, poder identificar toda situación, toda persona y todo entorno en el que nosotros acudimos a estas sensaciones, a estas reacciones, y entonces traernos de vuelta al consciente, a esa luz, y sustituir esa reacción con una de las reacciones o con una de las actitudes que vienen del lado luz. ¿Sí? Del lado consciente, que son los que voy a mencionar ahora. Del lado luz tenemos actitudes o reacciones de seguridad, de firmeza, de límites sanos, que en próximos capítulos vamos a estar hablando de lo que son los límites, de apoyar a otros, de ser confiables, de poder ser honorables, protectores, ser capaces de recibir. Este es clave totalmente, porque muchos de nosotros buscamos ser humildes o ser modestos, pero a un grado que a veces es negativo para nosotros, que no aceptamos amor de otros o una muestra de amor, una muestra de cariño, una palabra de aliento, una palabra sobre grandeza de nosotros mismos, no la aceptamos porque no estamos en esa conciencia o en esa aceptación de nosotros mismos, en esa autoestima de nosotros mismos, para poder aceptar cosas buenas hacia nosotros. Cuando no somos capaces de recibir es porque estamos en ese sentido
del lado sombra, que algo nos está frenando, que algo nos está haciendo pensar que no somos merecedores de ello. Así que nos estamos yendo por no recibirlo, por no aceptarlo y por no creer que lo merecemos. Otras cosas del lado luz también son la creatividad, la paciencia, la sincronía con tu entorno, la conexión, la pasión, la confianza, la apertura de tus emociones, el expresarte sobre lo que sientes, la intuición y el jugueteo, que esto es muy importante. Cuando vemos gente que no sabe juguetear en ningún momento, es porque tienen ese miedo, ese freno, ese límite interior que no les permite ser ligeros, estar ligeros en alguna situación y poder juguetear, ¿no? El ser, vaya, hay la diferencia entre lo que es ser sarcástico y ser burlesco, pero algo muy distinto es juguetear. Eso es muy importante que todos sepamos hacerlo para poder sacar esas sonrisas, el hacer reír a otras personas, el hacerte reír a ti mismo, vale mucho y está totalmente del lado luz, del lado consciente. Es una forma de empatía a fin de cuentas, de saber qué es lo que puede hacer reír a otros y hacerte reír a ti también. Y bueno, ya teniendo esta diferencia entre lo que está del lado sombra y luz, conociéndolo un poco más, nosotros podemos identificar en qué momento recurrimos a qué sensación y de qué lado está esta sensación, ¿sí? Esta reacción, esta actitud. Eso nos ayuda a ser más conscientes de tener ese autoconocimiento de nosotros mismos, de qué situaciones son las que nos están trayendo qué sensaciones. Solo así podemos entonces entender o empezar a preguntarnos más a fondo de dónde viene cada reacción, porque puede, y seguro nos ha pasado a todos, seguro le ha pasado a todos los que escuchan este podcast, todo el que haya tenido una relación de pareja, una relación de familia, una relación de lo que sea, una relación humana, en que una persona te hace un comentario o una persona dice algo, hace algo que a ti te hace reaccionar, pero de la forma más extrema y más rápida posible. Y la persona ni siquiera tiene idea de qué dijo, qué fue lo que hizo, pero tu reacción es muy fuerte y muy intensa, llena tal vez de coraje, de ira, de resentimiento, de algo, incluso de tristeza. Pero muchas veces no tiene nada que ver con la persona que tienes enfrente y tiene todo que ver con una experiencia en el pasado. A todos nos ha pasado esta situación en la que hemos reaccionado de esta forma, que es traer una experiencia del pasado al presente en automático, en que nuestro cerebro está reaccionando en automático y está trayendo esa misma reacción a una situación que nada tiene que ver con la que te ocasionó ese dolor en el pasado. Y solo a través de esta autoconciencia, este autoconocimiento, podemos frenar este tipo de reacciones que lo único que hacen es afectar futuras relaciones, es afectar a personas que nada tienen que ver con lo que te ha pasado antes, con las heridas que te han ocasionado antes. Ninguna persona que tú vas conociendo es la misma que conociste antes, ¿sí? No hay dos personas iguales, no hay dos personas... Vaya, nunca podemos generalizar en que como las famosas frases de todos los hombres son iguales o pensar que todas las mujeres son iguales, jamás. No podemos tener un estándar o un prejuicio de ninguna persona en ningún momento. Sin embargo, la mayoría de nosotros lo tenemos, somos humanos, somos imperfectos, pero la mayoría lo tenemos por todo lo que nuestro cerebro va almacenando en la memoria y en las reacciones automáticas, ¿no? El reto más grande, a fin de cuentas, es poder romper un ciclo, que ya lo hemos hablado en otras situaciones, y es una frase que voy a seguir repitiendo. Romper ciclos, romper actitudes y formas de hacer las cosas que siempre hemos visto en el pasado, pero que lo único que estamos haciendo que estamos haciendo es replicarlo sin preguntar de verdad por qué se hace así y si en verdad me hace bien a mí y a las demás personas, a las personas que me rodean.
esta parte de romper ciclos no es nada fácil porque es ser pionero en algo, es hacer las cosas distintas a lo que siempre has visto y, y tiene todo que ver en temas del pasado, el presente y el futuro. En el pasado hemos vivido algo, lo replicamos en el presente y todo lo que estamos haciendo en el presente empieza a definir nuestro futuro, cómo vamos a transmitir y cómo vamos a aportar a otras personas, ya sea para bien o para mal, en el futuro. Así que la base está en que ahora mismo, en el presente, rompamos ese ciclo de todo lo que hemos ido aprendiendo atrás en el pasado que no nos ha hecho bien o que tal vez no es la mejor forma de hacer las cosas. Siempre hay formas distintas de cómo hacer algo, de cómo llevar una relación, de cómo comunicar algo, cómo expresar algo a alguien más. Siempre hay más formas, siempre hay más creatividad, hay mucha, mucha creatividad que explorar de cómo hacer las cosas distinto y mejor. Así que lo que quiero invitar a todos los que escuchan este podcast, este capítulo sobre todo, es que nos preguntemos siempre por qué hago las cosas como las hago, ¿sí? ¿Por qué hacemos las cosas de la misma manera que lo hemos visto siempre sin preguntárnoslo nunca? Eso nos lleva directamente a una forma de vida en automático, en piloto automático y a situaciones como tienes que estudiar hasta tal edad, tienes que empezar a trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos y todo esto eh, en una cierta edad, porque si no, o ya te volviste un quedado o te adelantaste de más. Y todo esto es porque tenemos un estándar o tenemos una base que creemos es la correcta, cuando no tiene nada que ver, cuando no hay un manual de vida. Y justo lo decíamos en capítulos anteriores, no hay personas que hayan vivido 2, 3, 4 vidas para decirte, ok, esta es la forma de vivir una vida, ¿no? Estos son los tiempos en que tienes que hacer tal cosa. No existe eso, ¿no? Y si existe, está mal. Eso no debe pasar. Cada quien tiene su vida, tiene sus tiempos, tiene su forma de hacer las cosas. Y sin embargo, el estar replicando estos ciclos y el estar afirmando y aceptando ciertos estándares y ciertos moldes que no son nuestros, como lo que deberíamos hacer, es lo que nos causa este conflicto de querer hacer las cosas que a veces no son lo que queremos hacer o no son lo que va de acuerdo a quiénes somos nosotros. Es por eso que esta herramienta, el autoconocimiento, es tan importante porque solo a través de conocernos más, de ser más conscientes de nosotros mismos, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos y de dónde vienen, dónde nació este sentimiento o esta reacción, solo así podemos llegar a esa empatía y a esa compasión de entender entonces por qué las demás personas actúan de distintas maneras. Esto es algo que necesitamos, sobre todo los hombres, hoy en día para mejorar como hombres. Algo que hace falta mucho en los hombres es empatía, es entender más a las demás personas y ponernos en los zapatos de los demás. Me atrevo a decir que las mujeres tienen más desarrollado su lado de la empatía, básicamente porque su educación va con un poco más de libertad en cuanto a la expresión de los sentimientos y de entenderse mejor a sí mismas, de expresar tristeza, de expresar amor, de, de poder ser más libres en diferentes formas de expresión que el hombre. Y debido a esto, nosotros como hombres no desarrollamos una inteligencia emocional con la que sepamos decir mejor qué es lo que sentimos, darle una palabra o darle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y entonces, con esto poder entender qué es lo que están sintiendo otras personas. Es por esto, básicamente por esto, que el hombre no es tan empático como la mujer en general. Así que este autoconocimiento es la base de las herramientas, es la herramienta más importante para nosotros poder desarrollar empatía, compasión, poder ponernos en los zapatos de los demás
y entonces poder apoyarlos de la mejor manera y amarlos de la mejor manera. La única forma en la que tú puedes amar a alguien de la forma más fuerte y de la forma más profunda es tener empatía con esa persona, saber por lo que está pasando, sentir el dolor que siente o incluso sentir la alegría que esa persona siente y estar cerca, de verdad estar conectado, sentir y tener esa conexión con una persona te lleva a poder amarla a un nivel mucho mayor que solo uno superficial. Y al mismo tiempo, y esta es una enseñanza que me encantaría que todos nos guardáramos muy en el fondo porque esta enseñanza me ha cambiado a mí la vida, la forma de ver las cosas. La misma puerta por la que salen tus emociones y sale tu amor es la misma puerta por la que entran otras emociones y entra el amor. Si tú cierras la puerta para expresarte y para dar amor, también estás cerrando la puerta para recibir amor. Esa es la base de la empatía, el poder dar y recibir, el poder entender lo que otra persona está pasando y lo que otra persona siente, así como tú puedes estarlo sintiendo dentro de ti. El autoconocimiento es base para esto, es muy importante. Y me gustaría que todos pudiéramos preguntarnos más sobre por qué hago las cosas como las hago, de dónde viene, de dónde lo adquirí, dónde lo aprendí, y qué de todas estas cosas que identifico en mí mismo puedo identificar como mías o como adquiridas de experiencias del pasado que me causaron cierto dolor. ¿En cuáles puedo mudarme de una reacción, de una actitud de la sombra y mudarme a una actitud de la luz? Una actitud consciente. Si por ejemplo estoy en el tráfico y me causa mucha impaciencia estar atorado y estoy acelerado, te puedes hacer la pregunta, ¿puedo hacer algo estando aquí en el tráfico? ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí. Entonces, ¿de qué te preocupas? O sea, no hay forma de que te estés preocupando por cosas. Así que con este autoconocimiento tú puedes pasar de esta impaciencia, de esta sensación tal vez negativa, pasarte a una de conexión, de, de apertura, de jugueteo, hacer algo distinto, tal vez sacarle plática al conductor, empezar a bromear con él, no sé, subirle a la música, ponerte a cantar, ponerte creativo, algo. Lo mismo que va a darle luz a quién eres, que va a darle luz y claridad a por qué haces las cosas y por qué sientes lo que sientes, va a traerle también más brillo a todo lo que haces, a todo tu presente. Le va a dar más brillo, más belleza y más gozo a fin de cuentas. Vas a disfrutar mucho más tu día si estás presente en el momento, si no estás pensando en el futuro, si no estás encerrado en el pasado y al contrario, estás consciente de lo que está pasando justo ahora. Tienes tu mente en este momento y tienes el completo control de lo que estás sintiendo, pensando y haciendo para con otras personas. ¿Qué es lo que estás transmitiendo a otras personas? Hay muchas cosas que podemos trabajar, incluso físicamente, para poder llegar a un nivel de autoconocimiento y de conciencia que nos ayude a entendernos mejor, a entrar más, a profundizar más en el porqué de nuestras reacciones, de nuestras actitudes y de cómo estamos actuando en nuestro presente. Pero la más básica de estas herramientas es simplemente en cada situación que tengamos, en que sintamos que estamos incómodos, que estamos tal vez irritados por algo, que estamos pasando en una situación fuera de nuestra zona de confort, el estar preguntando por qué. Esta es la herramienta más básica de todas. Simplemente preguntar por qué.
¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y entonces definir si es por el momento que está pasando justo ahora o por algo que me pasó antes y que estoy trayendo al presente y que no debería. También hay otras herramientas y hay otras formas de cómo identificar cada una de estas situaciones y voy a estar publicando estos manuales, estos pasos para utilizar como herramientas para llegar a este autoconocimiento, para mejorar en cuanto a nuestra conciencia de nosotros mismos. Las estaré publicando en la cuenta de Patreon, la que les estaba contando en el capítulo anterior, donde vamos a tener material extra, aparte de lo que hablamos aquí en el podcast y todo lo que publicamos en Facebook e Instagram. En la cuenta de Patreon vamos a estar publicando archivos extra, incluso detrás de cámaras, los bloopers de este podcast, que son bastantes, y manuales, pequeños manuales y algunos PDFs de cómo ir trabajando todo lo que hablamos aquí en el podcast, ¿no? Así que me gustaría que todos ustedes se contactaran conmigo a través del Instagram o incluso de Facebook con las dudas que tengan, con las opiniones que tengan de todo lo que estamos hablando aquí. No me gustaría que todo lo que yo diga sea tomado como lo correcto y que solo lo que yo diga es. Me gustaría que hablemos al respecto, que me den sus opiniones, que podamos escucharnos unos a otros y tener mejores ideas, ¿no? Ponernos más creativos. Como menciono siempre en el proyecto de Brotherhood, poder redefinir, no solo de mi parte, sino de parte de todos, redefinir lo que es ser un hombre que se conoce a sí mismo, que conoce su identidad, su propósito y que acepta y ve su grandeza. Así que los invito a que entren a la cuenta de Patreon, nos puedan apoyar a través de esta plataforma, que es la única que nos está ayudando ahorita a crecer como proyecto, a invertir un poco más en esto, a poderle meter más tiempo, a desarrollar todo este contenido y a tener incluso contenido extra para ustedes para que puedan estar más cerca todavía del proyecto. El link está en la descripción del podcast. También lo tenemos en la biografía de Instagram para que se acerquen, para que vean cómo está todo. Si tienen alguna duda nos pregunten. Y nos vemos en el capítulo de la próxima semana, que va a ser la segunda herramienta para llegar a los pilares que ya hablamos de el hombre de verdad. Hasta luego.